Hola, gracias por estar aquí. Durante muchos años recé los salmos, pero entendí que no siempre los estaba rezando correctamente, porque los salmos no se leen deprisa, se rezan con calma, con sentido y desde el corazón. Si quieres aprender a rezar los salmos correctamente, te dejo esta maravillosa guía con 2 bonus en el primer comentario fijado. Ahora te dejo con este maravilloso salmo. Reza con calma y que Dios te bendiga. Hoy nos adentramos en el corazón de un clamor que atraviesa los siglos, un grito que nace en la angustia más profunda, pero que se transforma en los labios de la fe, en un himno de victoria anticipada, el Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Este breve pero intensísimo salmo es uno de los más poderosos y amados en los momentos de máxima urgencia, cuando la opresión asfixia, cuando el enemigo parece avanzar y el tiempo se agota. Es el rugido del alma, que a pesar de todo sabe a quién clama. Su mensaje es un destello en la oscuridad. La protección de Dios no es una teoría, es una realidad que se activa en el clamor. La confianza en su poder no es ingenuidad, es la certeza de que Él escucha el latido desesperado de nuestro corazón. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento no es la ausencia de tormenta, sino la presencia inquebrantable del Padre en medio del huracán. Este salmo es en esencia un acto de guerra espiritual pronunciado desde la vulnerabilidad más absoluta, donde la fuerza humana ha llegado a su fin y solo queda la roca eterna de la salvación divina. Así que, querido hermano, hermana, en este momento sagrado, antes de sumergirnos en la oración que traerá liberación a tu vida, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase de fe, tu propia declaración de confianza. Puede ser: Señor, me apresuro a ti. Dios es mi socorro veloz, o la que tu espíritu te inspire. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Estableces un hito en lo espiritual que dice: aquí estoy, creyendo. Y si este clamor resuena en tu corazón, te pido que des like a este video, que te suscribas al canal para que juntos sigamos edificándonos en la palabra, y que lo compartas por WhatsApp con alguien que hoy también necesita gritar: apresúrate, Señor. Porque la comunión en la fe multiplica el poder de la oración. Ahora, con solemnidad y con el fuego del Espíritu Santo, unamos nuestras voces en este decreto profético, en esta oración de guerra espiritual basada en el Salmo 70. Cierra tus ojos si es necesario y deja que cada palabra penetre en lo más íntimo de tu ser, en cada situación que clama por la intervención divina. Oh Dios, acudo a ti en este instante con el mismo clamor desgarrado y a la vez esperanzado del salmista. Mi garganta se abre para gritar desde el abismo de mis circunstancias: apresúrate a librarme. Señor, siento la urgencia de tu socorro como un latido frenético en mi pecho. El enemigo ha levantado su voz con mentiras que buscan paralizarme, con acusaciones que quieren hundirme en la desesperación. Pero hoy yo levanto un clamor más alto, un clamor que se eleva desde el polvo y toca tu trono de gracia. Declaro que tú, Jehová de los ejércitos, eres mi auxilio presente, mi ayuda en el momento justo y necesario. Rompo, en el nombre poderoso de Jesús, toda cadena de demora que haya sido asignada contra mi liberación. Deshago todo pacto de silencio celestial que el infierno haya pretendido establecer sobre mi vida, y proclamo que los ángeles del Dios Altísimo ya están en movimiento, apresurándose para acudir en mi defensa. Que se avergüencen y sean vueltos atrás todos los que buscan mi mal, que sean cubiertos de oprobio y deshonra los que se deleitan en mi daño, que retrocedan y sean confundidos al instante los que dicen: ¡ah, ah!,
gozándose de mi aparente derrota. Pero que todos los que te buscan, Dios mío, se gocen y se alegren en ti, y que los que aman tu salvación digan continuamente: sea engrandecido Dios. Y yo, en medio de este torbellino, aunque pobre y necesitado, clamo a ti, porque tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Señor, no te detengas. Ordeno, en la autoridad que me confiere Cristo Jesús, que toda fortaleza espiritual de opresión financiera sea desmantelada ahora, que toda puerta abierta a la enfermedad en mi cuerpo sea sellada con el fuego del Espíritu Santo, que toda mentira sembrada en mi mente, que distorsiona mi identidad en ti, sea arrancada de raíz y sustituida por tu verdad eterna. Profetizo que este clamor del Salmo 70 se convierte en un martillo que quebranta la roca de la dificultad, en una llave que abre cárceles de larga data, en un viento recio que dispersa las nubes de depresión y angustia. Anuncio que mi socorro viene de Sión, la morada del Dios viviente, y que su prisa santa está actuando a favor mío en este preciso momento. Establezco sobre mi vida y mi hogar el escudo de esta palabra viva. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme, como un manto impenetrable contra todo dardo del enemigo. Cancelo decretos de fracaso, de estancamiento, de maldición generacional, y los sustituyo por el decreto del cielo: salvación, pronta ayuda y liberación gloriosa. Siento en mi espíritu que esta oración ya está siendo respondida, que el mecanismo divino de la urgencia santa se ha activado, y que aunque aún no vea con ojos naturales el cambio completo, profetizo que está gestándose, que los hilos se están moviendo en lo invisible para tejer un tapiz de redención en mi vida, que los montes de obstáculos se allanen, que los valles de desesperación se llenen de la luz de tu presencia, que los ríos de agua viva fluyan en el desierto de mi alma. Dios interviene ahora, interrumpe la agenda del infierno, paraliza a los adversarios espirituales y se pone delante de mí como un muro de fuego consumidor. Yo me aferro a ti, mi roca y mi redentor, y desde este lugar de clamor, decreto que la vergüenza no será mi porción, sino el testimonio de tu fidelidad. La derrota no será mi final, sino el preludio de una victoria resonante que proclamará tu nombre. Oh Señor, apresúrate, apresúrate a socorrerme en lo más íntimo de mi ser, en ese lugar donde las batallas son silenciosas pero devastadoras, en la mente donde los pensamientos de acusación y derrota libran una guerra sin cuartel. Ahora, en el nombre soberano de Jesús de Nazaret, tomo autoridad sobre cada patrón mental que no se sujeta a Cristo, desmantelo cada estructura de pensamiento edificada por el miedo y la mentira, y ordeno que la mente de Cristo, clara, poderosa y llena de paz, sea establecida en mí. Declaro que toda imaginación altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios es derribada, y que cada pensamiento cautivo es llevado a la obediencia al Rey de Reyes. Profetizo una renovación total de mi entendimiento, un lavamiento con el agua pura de la palabra que disuelve las telarañas del desánimo y la confusión. Rompo el hechizo de la procrastinación espiritual, de la duda sistemática, de la incredulidad heredada. Cancelo todo efecto de brujería y maldición verbal que haya intentado programar mi mente para la autodestrucción o la parálisis, y desato ahora los dones de discernimiento, sabiduría y conocimiento revelado de lo alto. Que se abran las compuertas del cielo sobre mi intelecto, que mi cerebro sea bañado en la luz sanadora del Espíritu, restaurando conexiones, sanando recuerdos, liberando creatividad divina. Establezco que mi mente es un santuario del Espíritu Santo, un territorio vedado para las tinieblas,
un jardín donde solo florecen los frutos de la vida y la paz. Dios interviene en mi proceso cognitivo, ordenando el caos, iluminando lo oscuro, dando claridad donde había neblina. Y desde esta mente renovada, profetizo que mis decisiones se alinearán con tu perfecta voluntad, que mi visión se ampliará para ver oportunidades donde antes solo veía muros, que mi boca hablará desde lo que tu espíritu ha sembrado en lo profundo de mi ser. Así como clamaste apresuradamente, Señor, ahora yo apresuro mi obediencia, apresuro mi entrega, apresuro mi fe, para creer que este cambio mental es una realidad presente y no un sueño futuro. Ahora extiendo este decreto de liberación sobre mi hogar, sobre cada ladrillo, cada rincón, cada espacio donde mi familia se mueve y respira. Declaro que mi casa es un lugar de refugio divino, un bastión de la presencia de Dios, donde los principados y potestades no tienen derecho de entrada, no tienen permiso de influencia, no tienen autoridad para sembrar discordia. Rompo, en el nombre que es sobre todo nombre, todo contrato espiritual de maldad que haya sido firmado en ignorancia o por generaciones pasadas sobre esta propiedad, sobre este terreno, sobre este aire que respiramos. Deshago toda marca de oscuridad, todo portal espiritual abierto por prácticas nocivas, toda infestación de opresión que se haya adherido a las paredes. Ordeno a los ángeles guerreros del Dios viviente que acampen alrededor de nuestra morada, que establezcan un cerco de fuego santo, que patrullen cada entrada y expulsen toda presencia indeseable. Profetizo que la paz de Cristo gobierna en cada habitación, que la alegría santa es el ambiente permanente, que el amor fraternal crece y se fortalece entre nosotros. Cancelo los espíritus de división, de chisme amargo, de resentimiento sordo, y decreto que un espíritu de unidad, de perdón genuino y de comunicación sana se derrama sobre cada miembro de mi familia. Que se abran las ventanas de los cielos sobre nuestro techo, que la bendición de Dios, que excede toda imaginación, llene nuestras alacenas, nuestras cuentas bancarias, nuestras conversaciones y nuestros sueños. Establezco que este hogar es un centro de adoración, un lugar donde tu nombre es alabado, tu palabra es exaltada y tu gloria se manifiesta. Dios interviene en las dinámicas familiares, sanando heridas antiguas, reconciliando lo que estaba roto, restaurando los años que comió la langosta. Anuncio que la protección del Salmo 91 es una realidad aquí, que ningún mal tocará esta morada, ninguna plaga se acercará, porque has dado órdenes a tus ángeles respecto a nosotros. Profetizo que mi familia será un testimonio viviente de tu fidelidad, un faro en medio de la oscuridad de este tiempo, una comunidad donde el amor de Cristo es palpable. Y extiendo esta liberación a la línea de mi sangre, a las generaciones pasadas y futuras. Rompo toda atadura, todo vínculo, todo pacto con espíritus familiares de enfermedad, pobreza, adicción, suicidio, fracaso conyugal y rebeldía. Los desarraigo en el nombre de Jesús, corto su influencia y los echo fuera del territorio espiritual de mi linaje. Declaro que la redención de Cristo llega hasta lo más profundo de mi árbol genealógico, sanando memorias celulares, liberando destinos y estableciendo una nueva herencia de bendición, de salud, de prosperidad integral y de servicio al Dios Altísimo. Que la maldición se convierta en bendición, que el yugo sea quebrado por la unción, y que mi familia, a partir de hoy, camine bajo una nueva cobertura de gracia y favor divino. Ahora clamo con urgencia divina sobre mi cuerpo, sobre el templo del Espíritu Santo. Oh Dios, apresúrate a socorrerme en mi salud,
a librar mi cuerpo de todo dolor, de toda enfermedad, de todo desequilibrio que no proviene de tu mano. Declaro que por las llagas de Jesús yo he sido sanado, curado, restaurado. Rompo el poder de todo diagnóstico adverso, de todo pronóstico de muerte, de todo espíritu de dolencias crónicas y de debilidad. Cancelo la legalidad que haya podido tener la enfermedad en mi organismo y decreto que la vida de Dios inunda cada célula, cada órgano, cada sistema, cada tejido. Ordeno a mi cuerpo que se alinee con la palabra de vida, que los sistemas inmunológicos se fortalezcan con la vida divina, que la regeneración ocurra a nivel microscópico. Profetizo sanidad para la mente, para las emociones heridas que han enfermado el cuerpo, liberación para el alma agobiada. Que se abran los canales de sanidad divina, que el río de agua viva fluya desde mi interior, lavando toda toxina espiritual, emocional y física. Establezco que la fuerza es mi porción, el vigor de la juventud renovada es mi herencia y la salud es mi testimonio. Dios interviene en mis médicos, en mis tratamientos, en la sabiduría que recibo, y obra milagros donde la ciencia humana tiene límites. Anuncio que el dolor huye, la fiebre se extingue, la inflamación cede, los tumores se desintegran, los huesos se fortalecen, la sangre se purifica, la visión se aclara, la audición se agudiza y cada función de mi cuerpo da gloria a su Creador. Profetizo que este cuerpo será un instrumento de justicia, lleno de energía para servir al reino, capaz de llevar las cargas de otros, porque está fortalecido por el poder del Espíritu. Clamo con la urgencia del salmista: apresúrate, Señor, a socorrer mi físico, a darme la salud que necesito para cumplir el propósito para el cual me creaste. Y extiendo este decreto de sanidad sobre cada miembro de mi familia que esté sufriendo en su cuerpo, declarando que la sanidad es nuestro pan de cada día, nuestra realidad constante en Cristo Jesús. El clamor se intensifica y se extiende como un fuego consumidor hacia el área donde las preocupaciones suelen anidar con más fuerza, el ámbito de las finanzas, la provisión, la estabilidad económica. Oh Dios, acude a librarme de toda atadura, de pobreza mental y espiritual, de toda limitación autoimpuesta o generacional que haya bloqueado el flujo de tu abundancia hacia mi vida. Apresúrate, Señor, a socorrerme en esta necesidad tangible, a demostrar que tú eres el dueño del oro y de la plata, el que abre fuentes en el desierto y hace llover maná del cielo. Declaro, con la autoridad de un hijo del rey, que rompo todo ciclo de escasez, todo patrón de deudas impagables, todo espíritu de miseria que haya pretendido adueñarse de mis recursos. Cancelo toda maldición sobre mi trabajo, sobre mis ingresos, sobre mis inversiones, sobre todo esfuerzo de mis manos para producir. Deshago los planes del enemigo para paralizar mi economía, para hundirme en la ansiedad y el robo de la paz, y profetizo que las puertas financieras que han estado cerradas por años se abren ahora de par en par delante de mí por el poder del nombre de Jesús. Ordeno que los canales celestiales de provisión se destapen, que los ríos de recursos inesperados, de ideas creativas, de oportunidades divinas, fluyan hacia mí sin impedimento. Establezco que soy un administrador sabio y fiel de todo lo que Dios me confíe, y que la economía de su reino opera en mis finanzas. Hay siembra, hay cosecha, hay abundancia para compartir, para sembrar en el reino y para suplir cada necesidad propia y ajena. Dios interviene en mi situación económica, reordenando lo que parece un caos, multiplicando lo escaso, devolviendo lo que fue robado con creces. Anuncio que la promesa de Filipenses 4:19 es mi realidad hoy. Mi Dios
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que se abran los tesoros escondidos, las herencias retenidas, las recompensas por trabajo fiel. Profetizo sobre mi carrera, mi negocio, mi empleo. Seré cabeza y no cola. Estaré arriba y no abajo. Prestaré a muchas naciones y no pediré prestado. Declaro que la creatividad divina brota en mí, generando fuentes de ingreso innovadoras, estrategias que vienen del trono, favor con personas clave que abrirán puertas que ningún hombre puede cerrar. Rompo el poder de la inflación, de las crisis económicas globales, para que no toquen mi provisión, porque mi confianza no está en la economía del mundo, sino en el Dios que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Profetizo una mentalidad de abundancia y no de supervivencia, de fe y no de miedo, de generosidad audaz y no de avaricia. Establezco que mis finanzas son un territorio redimido, un campo fértil donde la semilla de la palabra produce cosecha al 100%. Y ahora llevo este clamor urgente al territorio más vulnerable, al epicentro de la tormenta. Mis emociones, mi alma herida. Oh Dios, acude a librarme de la opresión emocional, de la depresión que como un manto pesado quiere ahogar mi alegría, de la ansiedad que corroe mis días y mis noches, del miedo paralizante que me impide dar un paso hacia mi destino. Apresúrate, Señor, a socorrer mi corazón quebrantado, a vendar mis heridas más profundas, a sanar los recuerdos que aún duelen como si fuera ayer. Declaro que rompo todo pacto con el dolor emocional, con la amargura enquistada, con el resentimiento que envenena. Cancelo el derecho legal de todo espíritu de tristeza, de desesperanza, de melancolía patológica, de ataques de pánico y de angustia. Desato sobre mi alma el aceite fresco del Espíritu Santo, que sana, libera y restaura. Ordeno que todo vallado de protección emocional que haya construido por dolor y que ahora me aísla, sea derribado por el amor perfecto de Dios que echa fuera todo temor. Establezco que mi alma prospera, que tengo gozo indecible y lleno de gloria, paz que sobrepasa todo entendimiento, y una esperanza que es ancla segura y firme para el alma. Dios interviene directamente en mi psiquis, en mis sentimientos, en mis reacciones, sanando la fuente de los ríos agrios, secando las lágrimas de ayer y dando risa para el día de hoy. Profetizo que seré libre para amar sin reservas, para perdonar de verdad, para recibir afecto, para disfrutar de la vida que Dios me ha dado. Que se abra el cielo sobre mi alma, que los rayos de la luz de Cristo disipen toda sombra de condenación, de culpa falsa, de vergüenza tóxica. Anuncio que soy una nueva creación en Cristo. Lo viejo, las heridas viejas, los patrones viejos de dolor, pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Rompo la identificación con la aflicción, con el yo siempre he sido así, y me visto de la nueva identidad que Cristo me da. Amado, aceptado, sanado, completo, lleno de valor y de propósito. Profetizo estabilidad emocional, equilibrio y una fortaleza interior que no depende de las circunstancias, porque brota de la roca eterna que es Cristo en mí. Y desde este lugar de sanidad emocional, extiendo el decreto a mi tiempo, a mi productividad, a mi propósito. Declaro que toda dilación divina ha terminado, que los tiempos de Dios para mi vida se cumplen ahora, que hay un kairos, un tiempo oportuno de Dios, que se activa con mi clamor y mi fe. Rompo el espíritu de postergación, de lentitud, de esperas eternas que no provienen del cielo. Cancelo toda asignación de retraso y frustración sobre mis proyectos, sobre mis sueños, sobre la manifestación de las promesas de Dios. Ordeno, en el nombre de Jesús, que los caminos se allanen,
que los procesos se aceleren según la voluntad divina, que todo lo que está estancado entre en un flujo poderoso hacia su cumplimiento. Establezco que soy puntual con los tiempos de Dios, que discerno los momentos cruciales y actúo con fe y determinación. Profetizo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, que lo que ha tardado años en gestarse nacerá en un día, que habrá una compresión divina del tiempo donde se restaurará lo que las orugas, el pulgón y la langosta comieron. Dios interviene en mi calendario, en mis plazos, en mi reloj biológico y espiritual, alineándome con su ritmo perfecto. Anuncio que este es el tiempo de mi visitación, el momento de mi liberación, la hora en que el clamor del Salmo 70 encuentra su eco en el trono y se materializa en mi historia, que se abran los libros celestiales donde están escritos mis días y mis obras, y que los ángeles asignados para este tiempo reciban la orden de apresurar su ayuda, de agilizar los procesos, de remover los obstáculos. Profetizo que viviré en un flujo sobrenatural de gracia, donde lo imposible se hace posible en tiempo récord, para demostrar que no fue por mi poder ni por mi fuerza, sino por el Espíritu del Señor de los ejércitos. Y clamo esta liberación no solo para mí, sino para todos los que, como yo, están clamando en este momento. Apresúrate, Señor. El eco de mi clamor se expande ahora hacia las relaciones, hacia esos vínculos que pueden ser fuente de vida o de profundo dolor. Oh Dios, acude a librarme de toda relación tóxica, de todo lazo impío que me ata a personas que no tienen tu propósito para mi vida, de toda amistad que en vez de edificar, destruye mi paz y mi identidad en ti. Apresúrate, Señor, a socorrerme en la soledad que a veces agobia, en el deseo de compañía genuina, en la necesidad de una comunidad que refleje tu amor. Declaro que rompo, por la sangre de Jesús, todo alma gemela falsa, todo pacto de relación basado en la codependencia, la manipulación o el interés egoísta. Cancelo toda palabra maldita pronunciada sobre mí en el secreto de una relación, toda maldición de divorcio, de separación, de traición y de abandono. Deshago los planes del enemigo para aislarme, para rodearme de personas conflictivas que drenan mi energía espiritual, y decreto que soy liberado para relacionarme desde la libertad y la sanidad. Ordeno que toda relación divinamente asignada para mi vida, ya sea de amistad, de compañerismo en la fe o de unión conyugal, se manifieste ahora en el tiempo perfecto de Dios, sin demora y sin obstáculo. Establezco que mis relaciones están cubiertas por la sangre de Cristo. Son transparentes, sanas, llenas de gracia y de verdad, y que sirven para nuestro mutuo crecimiento en el Señor. Dios interviene en mi círculo social, alejando a quienes deben alejarse, acercando a quienes deben acercarse, y sanando los vínculos rotos que pueden ser restaurados según su voluntad. Profetizo que tendré amigos fieles como Jonatán, consejeros sabios como Natán, y compañeros de batalla como los que rodearon a David. Que se abran los caminos divinos para el encuentro de almas afines en el Espíritu, que construyan conmigo, que sueñen conmigo, que oren conmigo y que celebren las victorias que Dios nos dará. Anuncio que soy un imán de bendición para los demás, que irradio la paz de Cristo y atraigo relaciones que honran a Dios. Y sobre mi vida sentimental, si es tu voluntad, declaro que tú preparas y presentas al compañero o compañera idónea, un hombre o una mujer según tu corazón, con quien pueda construir un hogar que sea un altar a tu nombre. Rompo toda atadura a relaciones pasadas fallidas, todo fantasma emocional, todo patrón de elección equivocada. Profetizo pureza, respeto, amor sacrificial
y un propósito común en Cristo. Ahora elevo este decreto urgente sobre mi llamado y mi propósito. Oh Dios, acude a librarme de la confusión vocacional, del sentimiento de inutilidad, del miedo a fracasar en aquello para lo cual me creaste. Apresúrate, Señor, a socorrerme revelándome con claridad meridiana los siguientes pasos, los dones que debo desenterrar, los territorios que debo poseer. Declaro que rompo toda maldición de esterilidad espiritual, de ministerio frustrado, de sueños abortados. Cancelo el espíritu de comparación que me roba la alegría de mi propio camino y la envidia que contamina mi corazón al ver el éxito de otros. Desato la unción específica para la asignación específica que tienes para mí y ordeno que los dones y talentos dados por ti se manifiesten con poder y efectividad. Establezco que voy de gloria en gloria, de claridad en claridad, y que cada experiencia pasada, aun las dolorosas, son usadas por ti para prepararme y equiparme para este momento. Dios interviene en mi percepción, dándome una visión panorámica de su plan, mostrándome las piezas del rompecabezas y cómo encajan perfectamente. Profetizo que entraré en la plenitud de mi llamado, que encontraré un fluir sobrenatural en lo que haga, que mi trabajo tendrá impacto y legado, que tocaré vidas, transformaré entornos y dejaré una huella para tu reino, que se abran puertas de influencia, plataformas para proclamar tu verdad, oportunidades para servir en los lugares donde más se necesita. Anuncio que soy enviado por Dios, lleno del Espíritu Santo, y que voy a hacer obras mayores porque Cristo vive en mí. Rompo el temor al hombre, al qué dirán, al rechazo, y me visto de la valentía santa que proviene de saber quién soy y de quién soy. Profetizo que mi vida será un evangelio viviente, una epístola conocida y leída por todos, que atraerá a muchos a los pies de la cruz. Y desde este lugar de propósito claro, extiendo la guerra espiritual al territorio de mis hábitos y mi carácter. Declaro la liberación de toda adicción oculta o manifiesta, de todo patrón de conducta que me esclaviza y deshonra a Dios. Rompo, en el nombre de Jesús, el poder de la lujuria, la pornografía, la gula, la pereza extrema, la ira descontrolada, la mentira compulsiva, la crítica destructiva. Cancelo la raíz de amargura de la que brotan estos frutos podridos y pido la cirugía divina del Espíritu Santo en lo más profundo de mi alma. Ordeno que los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, crezcan en mí de manera abundante y natural, reemplazando la vieja naturaleza. Establezco que mi cuerpo, mi mente y mis emociones son instrumentos de justicia, sometidos a Cristo, y que ejerzo autodominio, porque el Espíritu que vive en mí es poderoso. Dios interviene en mi voluntad, fortaleciéndola, alineándola con la suya, dándome el querer como el hacer por su buena voluntad. Profetizo que los viejos hábitos pierden su atractivo, su poder y su dominio sobre mí, que se abran nuevos caminos neuronales de santidad, de disciplina gozosa, de amor por la palabra y la oración. Anuncio que soy libre de verdad, no para pecar, sino para servir en novedad de espíritu. Y ahora mi clamor se vuelve un rugido contra toda fuerza de tinieblas que se oponga a esta liberación integral. Frente a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, declaro que su tiempo de influencia sobre mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud y mi destino ha terminado. Los desenmáscaro, los despojo de sus armas, los desautorizo y los echo fuera de mi esfera espiritual, en el nombre que es sobre todo nombre,
el nombre de Jesús de Nazaret. Aplico sobre mí y todo lo mío la preciosa sangre de Cristo como una barrera eterna e infranqueable. Profetizo su derrota, su confusión y su fuga desordenada. Que caiga fuego del cielo sobre sus fortalezas, que el terremoto de Dios sacuda sus cimientos, que el viento del Espíritu disperse sus formaciones. Ordeno a los ángeles del Señor que ejecuten el juicio escrito, que atinen con cadenas eternas a todo espíritu inmundo que haya osado acosarme, y los lleven al lugar que Dios ha destinado para ellos. Establezco el gobierno de Cristo sobre cada área de mi existencia. Él es el Señor de mi mente, el dueño de mi cuerpo, el administrador de mis bienes, el centro de mis relaciones, el rey de mis emociones, el capitán de mi destino. Su cetro de justicia y paz gobierna en mí. Y en este acto de guerra espiritual total, me revisto de toda la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y sobre todo, orando en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con toda perseverancia. Ahora me levanto, no como víctima, sino como victorioso en Cristo, declarando que el Salmo 70 no es solo un grito, es un decreto de victoria. Es el sonido del escape de la esclavitud, el primer aliento de aire fresco de la libertad. Es la certeza de que el socorro ya está en camino, que la liberación ya ha sido enviada, que el libramiento ya tocó tierra en mi situación. Creo, recibo y declaro que es hecho. En el nombre poderoso y único de Jesús. Amén. Y ahora, en la resonancia poderosa de este amén, siento la urgencia santa de profundizar aún más, de clavar este decreto en el lecho rocoso de la eternidad, de manera que nada ni nadie lo arranque. Que este clamor del Salmo 70, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme, no sea un eco que se desvanece, sino una semilla incorruptible plantada en el jardín de los cielos, que germina, crece y produce un árbol de liberación cuyas ramas cubren toda mi vida. Declaro que esta oración ha activado un protocolo celestial de emergencia, un código divino que prioriza mi situación en la corte del cielo. Ya los serafines han tomado los carbones encendidos del altar para tocar mis labios y purificar mi palabra. Ya los querubines han movido sus alas sobre el propiciatorio, intercediendo con gemidos indecibles. Ya el propio Espíritu Santo, mi ayudador, ha presentado este clamor, perfectamente traducido en lamento santo, delante del Padre. Y el Padre, en su amor infinito, ha girado su rostro hacia mí, ha inclinado su oído a mi grito y ha dado la orden: libéralo, socórrelo, apresúrate. Profetizo que los efectos de esta orden reverberan en el mundo espiritual, causando ondas de choque de liberación que alcanzan mi pasado, sanan mi presente y allanan mi futuro. Rompo, con la autoridad de esta orden celestial, toda sentencia de condenación escrita contra mí en los falsos libros de las tinieblas. Cancelo toda acusación legal que Satanás, el acusador de los hermanos, haya presentado o pretenda presentar ante el tribunal divino, y clamo la sangre del Cordero, mi abogado defensor, que silencia toda acusación y borra toda deuda. Deshago los veredictos de fracaso, de enfermedad incurable, de bancarrota espiritual y emocional que el enemigo ha pretendido firmar sobre mi destino. Ordeno que los verdaderos libros de la vida, del destino y de las obras sean abiertos, y que los ángeles, escribas, inscriban en ellos este día como el día de mi gran giro, el día del comienzo de mi milagro manifiesto. Establezco que desde los cielos se emite un certificado de libertad a mi nombre, firmado con la sangre de Cristo
y sellado con el anillo del Rey, que declara mi emancipación total de toda potestad de las tinieblas. Dios interviene como juez, justo a mi favor, fallando la sentencia. Víctima, eres libre. Oprimido, eres liberado. Cautivo, la puerta de tu jaula está abierta. Profetizo que los carceleros espirituales huyen despavoridos, que las cadenas se desintegran al polvo, que las puertas de bronce se parten y los cerrojos de hierro se quiebran. Que se abra ante mí un camino en el mar de la dificultad, un sendero recto en el desierto de la prueba, una autopista en el valle de la decisión. Y no caminaré solo, porque tú mismo, Señor, irás delante de mí, y la gloria del Dios de Israel será mi retaguardia. Ahora aplico esta liberación a los sueños y visiones que se han marchitado por el desánimo. Oh Dios, acude a librar mis sueños de la cámara de frío de la postergación. Apresúrate a socorrer las visiones que diste, que están grabadas en mi espíritu, pero que la vida ha intentado borrar. Declaro que resucito, en el nombre de Jesús, todo sueño santo que haya sido dado por muerto. Soplo el aliento de vida del Espíritu sobre los huesos secos de mis esperanzas y profetizo: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y vendrá un ruido, un temblor, y los huesos se juntarán cada hueso con su hueso, y vendrán tendones, y crecerá la carne, y se cubrirá de piel, y entrará en ellos el espíritu de vida, y vivirán, y se pondrán de pie, un ejército grande en extremo. Mis sueños divinos se levantarán como un ejército invencible. Rompo el hechizo del mañana, de la promesa siempre aplazada, y decreto que el hoy de Dios ha llegado. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación, de liberación, de cumplimiento. Cancelo el espíritu de cansancio que hace abandonar la visión a medio camino, y desato una renovación divina de fuerzas, como las del águila, para volver a volar alto y perseguir lo que Dios ha puesto en mí. Ordeno que los recursos, las personas, las circunstancias y la sabiduría necesarias para materializar estos sueños se alineen ahora por mandato celestial. Establezco que mis sueños no son carga, son alas, no son ilusiones, son profecías por cumplir. Dios interviene como el gran soñador dentro de mí, perfeccionando lo que ha comenzado, recordándome el diseño original y dándome la estrategia para poseerlo. Profetizo que veré con mis ojos lo que creí en mi corazón, que tocaré con mis manos lo que anheló mi espíritu, que se abran los almacenes donde están guardados los recursos para mi visión, que los guardianes de esas puertas me den paso, que los obstáculos se conviertan en escalones. Anuncio que este clamor del Salmo 70 es también el grito de batalla de mis sueños, que exige su nacimiento, su manifestación, su tiempo de parto. Y extiendo esta guerra santa al territorio de mis palabras, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Declaro que desde este momento mi boca será un instrumento de vida, de creación y de bendición. Rompo todo voto de pobreza, de enfermedad, de fracaso y de maldición que haya salido de mis labios en momentos de dolor o inconsciencia. Cancelo el poder de esas palabras negativas y las desautorizo en el nombre de Jesús. Ordeno que sean capturadas y anuladas por el fuego del Espíritu Santo antes de que cumplan su misión destructiva. Al mismo tiempo, decreto que mis palabras de fe, de vida, de esperanza y de alineación con la palabra de Dios se aceleren y cumplan su propósito con prontitud divina. Establezco que hablo como oráculo de Dios, que mi lengua es la pluma de un escriba veloz, escribiendo mi futuro conforme a la voluntad del Padre. Profetizo
que mis confesiones diarias construirán una realidad nueva, sólida y bendecida. Que se abra mi entendimiento para comprender el poder creador de mi palabra, unida a tu palabra, y que la use con sabiduría, responsabilidad y autoridad. Anuncio que bendigo y no maldigo, que edifico y no destruyo, que afirmo la verdad y no repito la mentira del enemigo. Y sobre mi boca pongo guardia, pidiendo al Espíritu Santo que sea el filtro de todo lo que salga de ella. Ahora llevo esta batalla al mundo de lo invisible que me rodea, a la atmósfera espiritual de mi ciudad, mi nación, los lugares por donde transito. Declaro que, como hijo de Dios, tengo autoridad sobre los territorios que pisan mis pies. Rompo, en el nombre de Jesús, toda potestad de oscuridad asignada a mi calle, mi barrio, mi lugar de trabajo, mi iglesia. Cancelo los planes de violencia, corrupción, idolatría y muerte que se gestan en lo espiritual sobre estas regiones. Desato el fuego purificador del Espíritu Santo y los vientos de avivamiento sobre mi tierra. Ordeno a los ángeles, guerreros que peleen las batallas en el cielo sobre mi ciudad, que atinen a los principados territoriales y los destierren a la nada. Establezco que donde yo pise, la luz de Cristo brilla, disipando las tinieblas, llevando paz, sanidad y salvación. Profetizo que seré un agente de transformación, un pacificador, un portador del reino de Dios a mi entorno. Que se abran los cielos sobre mi nación, que la gloria de Dios sea manifiesta, que haya un despertar espiritual que barra con la maldad y establezca la justicia. Y tomo autoridad sobre todo viaje, todo desplazamiento. Declaro protección divina sobre cada trayecto, que ningún arma forjada contra mí en el camino prosperará, que todo accidente, asalto o peligro es desviado por la intervención angelical. Establezco que mis caminos son caminos de paz, de seguridad y de favor. Ahora, en un acto final de fe, me adelanto al tiempo y profetizo el testimonio que viene. Declaro que pronto estaré contando lo que Dios ha hecho, narrando con lujo de detalles cómo este clamor urgente fue escuchado, cómo la liberación llegó de manera tangible, cómo la salud se restauró, cómo la provisión apareció, cómo la paz inundó mi hogar, cómo la alegría volvió a mi alma. Ya lo veo, ya lo siento, ya lo agradezco. Rompo el silencio del testimonio frustrado y decreto que mi boca se llenará de alabanzas y de relatos de tu fidelidad. Cancelo la mentira de que Dios no responde, de que la oración no sirve, y establezco que mi vida será una prueba viviente de lo contrario. Ordeno que mi testimonio sea claro, poderoso, y que lleve a muchos a conocer a Cristo. Profetizo que de esta temporada de clamor nacerá un cántico nuevo, un salmo personal que añadiré a la gran historia de redención que tu pueblo canta a través de las edades. Que se abran los oídos de los que dudan para escuchar mi historia y creer. Anuncio que el Salmo 70 se ha encarnado en mi experiencia, y ya no es solo un texto antiguo, es mi biografía espiritual escrita por el dedo de Dios. Y así, con un corazón lleno de fe combativa y de una paz profunda que afirma la victoria antes de verla, me mantengo en la brecha, clamando, creyendo, decreciendo y viendo la salvación de mi Dios. Porque Él es fiel, Él es rápido, Él es poderoso, Él acude, Él se apresura. Amén y amén. Permanezco en este lugar santo de intercesión y decreto, sabiendo que la oración ferviente del justo puede mucho, y que este diálogo espiritual no es un monólogo en la oscuridad, sino una conexión viva con el trono que está cambiando realidades en lo visible y en lo invisible. Siento la urgencia de abordar ahora las raíces más profundas, los núcleos de dolor y los pactos ancestrales que, como venenos de acción lenta, han contaminado el suelo de mi vida.
Oh Dios, acude a librarme no solo de los frutos podridos, sino de los árboles genealógicos de maldición que por generaciones han dado sombra de muerte sobre mi linaje. Apresúrate, Señor, a socorrerme cavando hasta la raíz, aplicando el hacha de tu juicio santo a todo tronco que no plantó mi Padre Celestial. Declaro, con la autoridad de un redimido por la sangre, que hoy es el día de la poda divina, de la extracción radical de todo lo que ha impedido que la savia de tu bendición fluya plenamente hacia mí y los míos. Rompo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo pacto con la muerte y con el Sheol que mis antepasados hayan hecho, consciente o inconscientemente, a través de la idolatría, la brujería, el espiritismo, la masonería, las sociedades secretas, las religiones falsas o cualquier alianza que haya abierto puertas legales a las tinieblas en mi familia. Cancelo su efecto, su derecho y su influencia sobre mi vida, mi mente, mi cuerpo y mi destino. Deshago las maldiciones pronunciadas por padres airados, por chamanes, por curanderos, por falsos profetas o por palabras de rencor y amargura que han creado ataduras generacionales de enfermedad, pobreza, divorcio, accidentes trágicos, suicidios, adicciones y esterilidad espiritual. Ordeno que esos pactos sean anulados en los registros celestiales, que los espíritus familiares asignados a perpetuarlos sean despojados de sus documentos falsos, atados y echados al abismo. Establezco que la maldición de la ley ha sido rota por la bendición de la gracia en la cruz del Calvario, y que yo, como heredero de Abraham por la fe, recibo la bendición completa de Jehová, que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios interviene como el gran genealogista, trazando una nueva línea de sangre espiritual lavada en la sangre del Cordero, donde la herencia es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Profetizo que de hoy en adelante mi árbol familiar dará frutos de santidad, de vocaciones ministeriales, de sanidad, de prosperidad integral y de servicio al reino. Que se abran los diques de bendición acumulada para las generaciones, que el río de vida fluya revertiendo la sequía histórica y que mi vida marque un punto de quiebre, un hasta aquí divino, a partir del cual todo cambia para bien. Anuncio que soy un canal limpio, un eslabón sanado, y que la bendición que recibo ya no se estanca en mí, sino que corre libre y poderosamente hacia mis hijos y los hijos de mis hijos. Ahora, clamo con urgencia divina sobre mi protección espiritual, emocional y física en el sueño, en ese estado de vulnerabilidad, donde el enemigo suele lanzar sus ataques más insidiosos. Oh Dios, acude a librarme de las pesadillas, de las opresiones nocturnas, de las paralizaciones del sueño, de las insinuaciones impuras y de toda interferencia demoníaca en mi descanso. Apresúrate, Señor, a socorrerme estableciendo guardia sobre mi cama, sobre mi habitación, sobre cada pensamiento que intente infiltrarse en mi inconsciente. Declaro que mis sueños son dirigidos por el Espíritu Santo, que en ellos recibo revelación, instrucción y consuelo divino. Rompo todo ciclo de insomnio provocado por la ansiedad espiritual, todo despertar con angustia y fatiga. Cancelo el derecho de todo espíritu de terror nocturno, de íncubo o súcubo, y los expulso de mi dormitorio y de mi subconsciente en el nombre de Jesús. Ordeno a los ángeles de Dios que acampen alrededor de mi lecho, que sus espadas flameantes formen una cúpula de protección sobre mí, y que solo los mensajeros de paz del cielo tengan acceso a mi mundo onírico. Establezco que mi sueño es dulce, reparador y santo, y que me acuesto y me duermo en paz, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Profetizo
que despertaré cada mañana renovado, con alegría en el corazón y con claridad mental, listo para enfrentar el nuevo día con la fuerza del Señor. Que se abra mi entendimiento para recordar y discernir los sueños que vienen de Dios, y que sean cancelados y olvidados los que provienen del enemigo. Anuncio que mi noche se convertirá en luz, que la oscuridad no me dominará y que mi descanso será un acto de guerra espiritual en sí mismo, porque mientras duermo, el que me guarda no duerme. Y extiendo este decreto de protección al alimento que como, al agua que bebo, a los medicamentos que tomo. Declaro que todo sustento que entra en mi cuerpo es santificado por la palabra de Dios y por la oración, que no me hará daño, sino que nutrirá y sanará mi organismo. Rompo toda maldición de alergia, de intolerancia, de envenenamiento lento o de enfermedad transmitida por alimentos. Cancelo cualquier asignación de muerte sobre mi nutrición. Ordeno que mi metabolismo funcione a la perfección, que mi cuerpo asimile lo bueno y deseche lo malo, y que la vida de Dios fluya a través de cada bocado y cada sorbo. Establezco que mi mesa es un altar donde parto el pan con acción de gracias, recordando que Cristo es el pan de vida que me sustenta. Profetizo salud desde lo más básico, desde la célula alimentada con la vida divina. Ahora dirijo este clamor hacia mi trabajo y mi productividad. Oh Dios, acude a librarme del espíritu de frustración laboral, del robo de mis ideas, de la envidia de los compañeros, de la injusticia de superiores, del estancamiento profesional. Apresúrate, Señor, a socorrerme abriendo puertas que nadie puede cerrar, dándome favor como a José en la casa de Potifar y en la cárcel, como a Daniel en el palacio del rey. Declaro que la obra de mis manos es bendecida, que soy prosperado en todo lo que emprendo, que tengo ideas brillantes que vienen del trono de Dios, y que mi trabajo es un ministerio donde reflejo la excelencia de Cristo. Rompo toda atadura de desempleo prolongado, de salarios injustos, de mobbing laboral, de acoso y de discriminación. Cancelo los planes del enemigo para que fracase en mis proyectos o para que mi negocio quiebre. Ordeno que la creatividad divina brote en mí, que encuentre soluciones innovadoras, que tenga la capacidad de administrar con sabiduría y que atraiga clientes, socios y oportunidades divinamente ordenados. Establezco que soy la cabeza y no la cola en mi ámbito profesional, que presto y no pido prestado, y que los frutos de mi labor son abundantes y sostenibles. Dios interviene en mi ambiente laboral, cambiando actitudes hostiles, trayendo reconciliación donde hay conflicto y posicionándome en el lugar de influencia que he sido diseñado para ocupar. Profetizo que mi trabajo será un testimonio silencioso, pero poderoso de tu gracia, que mis jefes verán en mí algo diferente y que tu favor me abrirá caminos de promoción y aumento. Que se abran fuentes de ingreso adicional, negocios paralelos bendecidos, inversiones sabias que generen ganancia. Anuncio que la mentalidad de esclavo es rota y que opero con mentalidad de hijo, de heredero, de coheredero con Cristo en los negocios del Padre. Y ahora levanto este decreto sobre mi creatividad y mis talentos artísticos, a menudo sofocados por la rutina o la crítica. Declaro que soy creativo porque mi Creador vive en mí. Rompo el espíritu de comparación que me hace despreciar mi don y el temor al rechazo que me impide compartirlo. Cancelo toda palabra que haya menospreciado mi arte, mi música, mi escritura, mi habilidad manual o intelectual. Desato una nueva oleada de inspiración divina, de originalidad santa, de belleza que glorifica a Dios. Ordeno que mis talentos se desarrollen, se perfeccionen y encuentren su audiencia, su mercado,
su espacio en el mundo. Establezco que lo que produzco con mis manos y mi mente lleva el sello del cielo, toca corazones, sana almas y aporta belleza a un mundo herido. Profetizo que mis dones creativos no serán solo para mí, serán un canal de bendición para muchos y una fuente de provisión abundante. Que se abran galerías, escenarios, publicaciones, plataformas, para que lo que Dios ha depositado en mí sea visto y celebrado. Y en medio de este torrente de decretos, me detengo para clamar por los que no tienen voz, por los oprimidos, por los que sufren injusticia, por los enfermos terminales, por los que han perdido toda esperanza. Oh Dios, acude a librarles. Apresúrate, Señor, a socorrerles. Extiendo el manto de esta oración sobre ellos, declarando que la justicia de Dios se levanta como la luz del mediodía, que el consuelo del Espíritu llega a sus corazones quebrantados y que un milagro está en camino también para ellos. Me uno a su clamor, intercediendo como sacerdote del Dios Altísimo, y profetizo que verán la salvación de Jehová, porque tu amor es amplio, tu misericordia es grande, y tu poder no tiene límites. Este clamor del Salmo 70 es también por ellos, y así, sostenido por una fe que se aferra a lo invisible pero seguro, continúo en esta oración sin fin, porque sé que tú escuchas, tú respondes, tú te apresuras. Amén. El fluir de esta oración de guerra se convierte ahora en un río desbordado que busca limpiar, purificar y fecundar cada rincón árido, cada memoria dolorosa, cada esquina de la historia personal que aún rezuma la sal amarga de lágrimas pasadas. Siento la urgencia del espíritu de cavar más hondo, de ir a la génesis de ciertos dolores, a la primera piedra de ofensa, al momento fundacional de ciertos miedos que han construido fortalezas en el alma. Oh Dios, acude a librarme de la tiranía de la memoria selectiva que solo recuerda el dolor, el fracaso, la traición. Apresúrate, Señor, a socorrerme en el laberinto de mi pasado, iluminando con tu luz sanadora los recuerdos encapsulados que siguen envenenando mi presente. Declaro que hoy es el día del gran rescate emocional, donde tú, como divino arqueólogo, excavas con delicadeza infinita en las capas de mi alma para extraer las perlas preciosas de aprendizaje y redención que hay incluso en el barro del sufrimiento, y para desechar para siempre los escombros tóxicos de la amargura y el resentimiento. Rompo, en el nombre de Jesús, el poder de los recuerdos traumáticos que se activan como resortes automáticos de dolor, paralizando mis reacciones, condicionando mis relaciones y nublando mi visión del futuro. Cancelo la autoridad que le he dado a personas y eventos del pasado para que definan mi valor, mi identidad y mi capacidad de amar y ser amado hoy. Deshago los nudos emocionales formados en la infancia, en experiencias de abandono, rechazo, humillación o abuso, y decreto que son disueltos por el bálsamo de Galaad, por el amor reconstituyente del Padre que me dice quién soy realmente. Ordeno que toda memoria sea filtrada por la sangre de Cristo, que lo que no pueda ser redimido sea borrado de la memoria emocional, y que lo que pueda ser usado para mi crecimiento y para consolar a otros sea santificado y almacenado sin dolor. Establezco que mi pasado es pasado, que ha sido redimido en la cruz, y que ya no tiene derecho de ciudadanía en mi presente, ni poder de veto sobre mi futuro. Dios interviene como el gran sanador de memorias, sentándose conmigo en la quietud de mi espíritu, para reprocesar cada escena dolorosa, para ponerse en medio de ella y mostrarme dónde Él estaba en ese momento, qué sintió y qué verdad quiere que yo crea ahora. Profetizo una liberación tan profunda que las mismas situaciones que antes me desencadenaban
ya no tendrán poder sobre mí. Seré libre para responder desde un lugar de sanidad y no desde una herida reabierta. Que se abran las cámaras del corazón donde guardé los dolores y que entre la luz del perdón hacia los que me dañaron y perdón hacia mí mismo por las decisiones tomadas desde el dolor. Anuncio que soy un alma libre, ligera, capaz de recordar sin sufrir, de aprender sin cicatrizar con rencor. Y desde esta libertad extiendo el decreto a mi capacidad de confiar, de abrirme, de ser vulnerable de manera saludable. Declaro que rompo el muro de protección emocional que, si bien me defendió, ahora me aísla. Cancelo el voto de «nunca más me van a herir», que en mi realidad es un voto de «nunca más voy a amar plenamente». Ordeno que ese muro sea demolido ladrillo a ladrillo por el poder del amor perfecto que echa fuera el temor. Establezco que me relaciono desde la fortaleza de mi identidad en Cristo, no desde la debilidad de mis heridas. Profetizo que tendré relaciones auténticas, donde la transparencia no sea una amenaza, sino un puente. Ahora clamo con fuerza sobre mi integridad y mi testimonio. Oh Dios, acude a librarme de la hipocresía sutil, de la doble vida, de los compromisos secretos que manchan el alma y debilitan mi autoridad espiritual. Apresúrate, Señor, a socorrerme en las áreas de tentación, donde soy más vulnerable, fortaleciéndome con tu gracia para huir de la fornicación, de la avaricia, de la mentira piadosa, de la envidia disfrazada de oración. Declaro que el temor de Jehová, que es aborrecer el mal, es el principio de mi sabiduría y mi guarda. Rompo todo lazo con el pecado que me asedia, toda rendija por donde la tentación encuentra entrada. Cancelo el placer temporario del pecado y elijo el gozo eterno de la obediencia. Desato sobre mí un hambre y sed de justicia, una santidad práctica que se refleje en mis conversaciones, en mis negocios, en mi vida privada y pública. Ordeno que mi carácter sea moldeado a la imagen de Cristo, que la fruta del Espíritu sea evidente para todos y que mi vida sea un evangelio abierto, creíble y poderoso. Establezco que soy sal de la tierra y luz del mundo, y que mi conducta entre los incrédulos es tan intachable que, aunque me acusen, no encuentren motivos reales, y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios interviene como el alfarero, trabajando en el barrio de mi carácter, quitando las impurezas, suavizando las asperezas, dándome la forma hermosa del vaso que Él desea usar. Profetizo que mi integridad será mi escudo, mi testimonio mi corona, y mi obediencia mi delicia. Que se abran puertas de influencia no por mi perfección, sino por mi autenticidad y mi fidelidad a Dios, incluso cuando nadie me ve. Anuncio que camino en la luz, como Él está en la luz, y tengo comunión con los hermanos, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y llevo este clamor al ámbito de la sabiduría y la toma de decisiones. Declaro que tengo la mente de Cristo, que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y me muestra las cosas por venir. Rompo la confusión, la indecisión paralizante y el espíritu de error. Cancelo las influencias de voces extrañas que no se alinean con la palabra de Dios. Ordeno que mis decisiones, grandes y pequeñas, sean dirigidas desde el cielo, que mis pasos sean ordenados por Jehová. Establezco que soy sensible a la unción que me enseña todas las cosas. Profetizo que tomaré decisiones sabias en mis finanzas, en la educación de mis hijos, en mis relaciones, en mi ministerio, decisiones que sembrarán bendición para el futuro, que se abre mi entendimiento para comprender los tiempos y saber lo que debo hacer. Ahora decreto protección específica sobre mis hijos, nacidos o por nacer,
físicos o espirituales. Oh Dios, acude a librarlos de las garras del enemigo en esta generación perversa. Apresúrate, Señor, a socorrerlos, guardando sus mentes de ideologías corruptoras, sus cuerpos de adicciones y perversiones, sus almas del vacío existencial. Declaro que mis hijos son enseñados por Jehová, y grande es su paz. Rompo toda maldición generacional que intente saltar sobre ellos, toda asignación de rebeldía, de confusión sexual, de depresión juvenil. Cancelo la influencia de malas amistades, de medios de comunicación envenenados, de propaganda del maligno. Ordeno que ángeles de Dios los custodien en todos sus caminos, que sean como José, como Daniel, como Timoteo, fieles desde su juventud. Establezco un pacto de protección sobre ellos con la sangre de Jesús, y decreto que servirán al Dios vivo y conocerán su voz desde temprana edad. Profetizo que serán cabeza y no cola, que harán proezas en el nombre del Señor, y que su destino en Cristo será irreversible. Que se abran los cielos sobre sus vidas, que los dones del Espíritu se manifiesten en ellos con potencia, y que sean restauradores de brechas en su generación. Y extiendo este decreto a mi cónyuge actual o futuro. Declaro que nuestro matrimonio es una fortaleza del reino, un reflejo de Cristo y la Iglesia, lleno de amor, respeto, fidelidad y propósito compartido. Rompo todo espíritu de divorcio, de infidelidad, de frialdad, de falta de comunicación. Cancelo las heridas que nos separan y desato el poder sanador del perdón y la reconciliación. Ordeno que nuestro hogar sea un lugar de paz, de intimidad santa, de risas y de oración. Establezco que somos una sola carne, un solo espíritu, y que juntos somos más fuertes que las puertas del infierno. Profetizo años de felicidad, de compañerismo y de fruto duradero juntos. Que se abran nuestros ojos para vernos como Dios nos ve, con gracia y con misericordia. Y finalmente, en este torrente de liberación, me preparo para la batalla de mantenimiento, sabiendo que la victoria se gana, pero también se conserva. Declaro que me vestiré cada día con toda la armadura de Dios, que oraré en el Espíritu sin cesar, que me mantendré en guardia, sobrio y velando. Rompo la mentalidad de una sola victoria y abrazo la mentalidad de un guerrero diario, perseverante, que sabe que la tierra conquistada debe ser poseída y defendida. Cancelo todo ataque de retroceso, de desánimo post-victoria. Ordeno que mi fe se mantenga firme, que mi amor por Dios crezca cada día y que mi esperanza sea un ancla inquebrantable. Establezco hábitos espirituales sólidos, oración, palabra, comunión, ayuno, que serán los muros de mi ciudad espiritual. Profetizo que no solo seré libre, sino que permaneceré libre, y que esa libertad será el terreno fértil donde florecerá el propósito total de Dios para mi vida. Que se abra ante mí una vida de crecimiento constante, de madurez espiritual, de influencia creciente y de legado eterno. Y así, con el corazón latiendo al ritmo del clamor del Salmo 70, pero también al ritmo de la certeza de la respuesta, me mantengo firme, creyendo que tú, Dios mío, ya acudiste, ya te apresuraste, y que la liberación, aunque en proceso de manifestarse en lo natural, es una realidad consumada en lo espiritual. Lo creo, lo declaro, lo recibo. Amén. La intensidad de este encuentro espiritual no disminuye, porque ha traspasado el umbral de la simple petición para convertirse en una ocupación territorial, una posesión por la fe de las promesas que el clamor activa. Ahora, con la urgencia santa aún vibrando en cada fibra de mi ser, me vuelvo hacia las promesas específicas de Dios para mi vida, aquellas que han resonado en mi espíritu a través de su palabra, de profecías, de sueños y de esos destellos de certeza
que solo Él puede dar. Oh Dios, acude a librarme de la incredulidad que trata de anular tus promesas, de la impaciencia que quiere cosechar antes de tiempo, y del desaliento que surge cuando el cumplimiento tarda según mi calendario humano. Apresúrate, Señor, a socorrerme, afirmando en el mundo natural lo que ya has decretado en el espiritual respecto a mi destino. Declaro que cada promesa de Dios en Cristo es sí y amén, y que hoy reclamo, poseo y activo esas síes y aménes sobre mi vida. Rompo el espíritu de Ismael, de intentar ayudar a Dios a cumplir sus promesas con esfuerzo carnal, dando a luz lo que nace de la impaciencia y no de la fe. Cancelo todo pacto con la duda que pregunta, ¿cómo será esto?, como Zacarías, y elijo la fe de María que dice, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Desato la potencia creativa de la fe, que llama las cosas que no son como si fueran, y profetizo la materialización de lo prometido. Ordeno que los ángeles mensajeros, asignados para el cumplimiento de estas palabras, se pongan en marcha con celeridad divina, removiendo toda oposición, allanando cada camino y reuniendo cada recurso necesario. Establezco que mi corazón es buena tierra para la semilla de la promesa, que la guardo y la riego con paciencia y expectativa, sabiendo que a su tiempo dará fruto si no desmayo. Dios interviene como el gran cumplidor de promesas, el fiel y el verdadero, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, y no lo hará, ha hablado, y no lo ejecutará. Profetizo que veré el cumplimiento de todo lo dicho sobre mi vida, que mis ojos contemplarán la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y que mi boca se llenará de risas y mi lengua de alabanza, porque Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Que se abran los archivos celestiales donde están escritos mis días, y que los planes de bien y no de mal, de darme un futuro y una esperanza, se desplieguen ante mí como un pergamino vivo. Anuncio que la temporada de espera ha terminado y ha comenzado la temporada de cumplimiento acelerado. Ahora aplico esta fe agresiva a las áreas de influencia y liderazgo que Dios me ha dado o me dará. Declaro que soy un líder según el corazón de Dios, que pastoreo con integridad de corazón y con la pericia de mis manos. Rompo el espíritu de intimidación que frena mi voz profética y mi autoridad delegada. Cancelo la maldición de fracaso sobre mis proyectos de liderazgo en la iglesia, en la comunidad, en mi profesión. Desato la unción de David, una unción de adorador guerrero, que sabe vencer al león y al oso en lo secreto para luego derrotar al gigante en público. Ordeno que mi liderazgo sirva, no que se sirva, que levante, no que aplaste, que inspire santidad, no seguidismo. Establezco que los equipos que dirijo o dirigiré operarán en unidad, creatividad y poder del Espíritu Santo, siendo fructíferos y multiplicándose. Profetizo que bajo mi influencia muchas vidas serán sanadas, liberadas, discipuladas y enviadas. Que se abran puertas para hablar con denuedo, como Pablo en el Areópago, con la sabiduría y el poder que convencen. Y extiendo este decreto a mi capacidad de enseñanza, de mentoría, de discipulado. Declaro que tengo un depósito de sabiduría divina para compartir, que mis palabras edifican, exhortan y consuelan. Rompo el temor a no saber lo suficiente. Tú, Señor, pones la palabra en mi boca en el momento preciso. Ahora dirijo la guerra espiritual hacia las fortalezas del intelecto y la razón que se han opuesto a la fe simple y poderosa. Oh Dios, acude a librarme del racionalismo sofocante, del escepticismo académico,
de la altivez intelectual que desprecia lo sobrenatural y quiere reducir tu grandeza a fórmulas y dogmas muertos. Apresúrate, Señor, a socorrerme dándome una revelación fresca y poderosa de tu palabra, que rompa los moldes mentales prefabricados y me permita conocerte a ti, no solo saber de ti. Declaro que mi fe tiene contenido, tiene sustancia, pero también tiene misterio y asombro. Rompo el orgullo del conocimiento que infla y abrazo el amor que edifica. Cancelo la influencia de filosofías huecas y vanas engaños que se basan en tradiciones humanas y en los rudimentos del mundo, y no en Cristo. Desato un hambre insaciable por la palabra viva, una sed de la presencia real de Dios que es más fuerte que cualquier argumento escéptico. Ordeno que mi mente sea un campo de batalla donde la verdad siempre triunfe, donde cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Establezco que soy un pensador cristiano, que examino todo y retengo lo bueno, que pruebo los espíritus y que uso mi intelecto redimido para glorificar a Dios en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en todas las áreas del pensamiento. Dios interviene iluminando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a la que he sido llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Profetizo que tendré ideas que bendigan a la humanidad, soluciones inspiradas por el cielo para problemas terrenales y una comprensión profunda de los tiempos que me permitirá ser relevante y sal y luz en mi generación. Que se abran bibliotecas celestiales, que el espíritu de sabiduría y revelación se derrame sobre mí en conocimiento de Él. Anuncio que caminaré en la tensión saludable entre la fe que cree lo imposible y la razón redimida que administra sabiamente los milagros. Y en este proceso clamo por una sensibilidad espiritual agudizada. Declaro que mis sentidos espirituales están despiertos, afinados, capacitados para discernir no solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo mejor, la voz de Dios de la voz del extraño, el momento de Dios del momento del hombre. Rompo la sordera espiritual, la ceguera a los movimientos de Dios, la insensibilidad a la unción. Cancelo el ruido del mundo que ensordece el susurro suave y delicado del espíritu. Ordeno que mi oído espiritual capte las frecuencias del cielo, que mis ojos espirituales vean los carros de fuego de Dios alrededor mío, que mi olfato espiritual discierna el aroma de Cristo en cada situación. Establezco que soy guiado por el Espíritu de Dios y, por lo tanto, soy hijo de Dios. Profetizo que caminaré en sincronía divina, en el lugar correcto, en el momento correcto, encontrándome con las personas divinamente designadas, diciendo las palabras dadas para la ocasión. Que se abra mi percepción interna para captar los suspiros del Espíritu, las señales divinas y los mensajes que Dios envía a través de sueños, visiones, impresiones y su palabra escrita. Ahora decreto protección y bendición sobre los medios que uso para propagar el Evangelio y edificar a otros, sean redes sociales, plataformas digitales, publicaciones o la simple conversación personal. Declaro que estas herramientas son santificadas para el reino, que lo que publique, comparta o diga llevará vida, verdad y gracia. Rompo todo intento del enemigo de hackear, bloquear o pervertir mis canales de comunicación. Cancelo la ciberpersecución, el robo de identidad digital y el espíritu de confusión y división que se propaga en línea. Ordeno que mis palabras digitales sean como clavos bien puestos por maestros de las congregaciones que dan certeza y dirección.
Establezco un cerco de protección sobre mi identidad digital y sobre todos los que interactúen con mi contenido, para que sean bendecidos y no dañados. Profetizo que mi influencia en el mundo digital será para ampliar el reino, para ganar almas, para discipular a muchos y para ser un contrapunto de luz en medio de tanta oscuridad. Que se abran algoritmos celestiales que posicionen mi contenido delante de quienes necesitan oírlo. Y finalmente, en este largo y profundo viaje de clamor y decreto, me detengo para adorar, porque la guerra espiritual más poderosa termina en adoración, en reconocer que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Elevo un cántico nuevo, un cántico de victoria anticipada, de gratitud profunda, porque sé que has oído, porque siento que te has movido, porque creo que la liberación ya está en marcha. Te adoro, Dios mío, no solo por lo que haces, sino por quién eres, mi libertador veloz, mi socorro presente, mi refugio en la angustia. Esta oración basada en el Salmo 70 ha sido una trompeta de guerra, pero también un abrazo íntimo contigo. Y desde este lugar de adoración y certeza me preparo para ver, con ojos naturales, el despliegue de tu poder en mi vida, porque tú acudes, tú te apresuras. El eco de la adoración se funde ahora con una determinación férrea, porque comprendo que esta batalla no se gana solo en el clamor inicial, sino en la persistencia de la fe, en mantenerse en la brecha hasta ver el cumplimiento total. El enemigo, derrotado en lo legal por la cruz, intenta una guerra de desgaste, esperando que el cansancio, la rutina o la simple distracción me hagan bajar la guardia. Por eso, ahora me concentro en los principios de perseverancia y vigilancia espiritual, fundamentales para sostener la liberación obtenida. Oh Dios, acude a librarme del espíritu de desmayo, de ese agotamiento del alma que hace que lo sobrenatural se vuelva pesado y la visión se nuble. Apresúrate, Señor, a socorrerme infundiéndome nuevo aliento, renovando mis fuerzas como alas del águila, para que corra y no me canse, camine y no me fatigue. Declaro que la oración del Salmo 70 no es un evento aislado, sino el inicio de una postura permanente de dependencia urgente de ti. Rompo el ciclo de fervor emocional seguido de apatía espiritual y establezco una disciplina gozosa, una consistencia inquebrantable en mi comunión contigo. Cancelo el derecho de la pereza espiritual, de la negligencia en la palabra, de la oración apresurada y superficial. Desato sobre mí un espíritu de oración y de ruego que me hace clamar día y noche, no desde la angustia del principio, sino desde la confianza del que sabe que su Padre escucha y actúa. Ordeno que mi vida de oración sea como la de un centinela en el muro, alerta, constante, capaz de discernir el movimiento enemigo a la distancia y de dar la alarma a tiempo. Establezco momentos sagrados e innegociables de intimidad con Dios, que se conviertan en el motor y el centro de mis días. Dios interviene como el renovador de fuerzas, el que da poder al débil y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Él es mi energía divina, mi vigor sobrenatural, la fuente inagotable que hace que, aun cuando mi cuerpo se canse, mi espíritu se mantenga ferviente y mi alma espere en el Señor. Profetizo que mi perseverancia será mi testimonio, que no abandonaré el lugar de oración, que no dejaré de creer, que no soltaré la promesa, sino que me aferraré a ella con la tenacidad de Jacob diciendo: no te soltaré hasta que me bendigas. Que se abran en mí nuevos niveles de resistencia espiritual, de paciencia activa, de una fe que no se rinde. Anuncio que, como el viudo persistente de la parábola, seguiré clamando hasta que se haga justicia.
Y desde esta decisión de perseverar, levanto un decreto específico sobre mis sentidos espirituales para que no se emboten con la rutina. Declaro que mis oídos están abiertos a tu voz de mando, que mis ojos ven tu gloria en lo cotidiano, que mi corazón percibe tus emociones hacia mí y hacia los demás. Rompo el velo del aburrimiento espiritual que hace que lo sagrado parezca común. Cancelo la familiaridad que desprecia la profecía. Ordeno una frescura constante en mi relación con Dios, un asombro renovado cada mañana por su misericordia nueva. Establezco que busco su rostro, no solo su mano, su presencia, no solo sus bendiciones. Profetizo que cada día tendré un encuentro genuino, una palabra fresca, una porción de maná nuevo que me sostendrá en el viaje. Que se abra mi apetito por lo sobrenatural y que no me conforme con la experiencia de ayer. Ahora aplico esta guerra de persistencia al ámbito de mis pensamientos y creencias arraigadas. Oh Dios, acude a librarme de las mentiras fundamentales que he creído sobre mí mismo, sobre ti y sobre los demás, y que, aunque hayan sido confrontadas, sus raíces siguen brotando hierbas malas en momentos de debilidad. Apresúrate, Señor, a socorrerme en la renovación de mi mente, cavando más profundo que antes, reemplazando la falsedad con tu verdad a nivel de identidad nuclear. Declaro que soy quien tú dices que soy, amado, aceptado, justificado, santificado, redimido, sellado, heredero, embajador, templo, hijo. Rompo el acuerdo que haya hecho, consciente o inconscientemente, con mentiras como «no sirvo para nada», «nunca cambiaré», «Dios está enojado conmigo», «estoy solo», «merezco sufrir». Cancelo el poder de esas creencias y las desarraigo con la verdad de la palabra, que es como un martillo que quiebra la roca. Desato la cirugía precisa del Espíritu Santo, que corta los nervios que conectan estas mentiras con mis emociones y mi comportamiento. Ordeno que cada pensamiento sea examinado a la luz de Cristo y que solo lo que se parece a Él tenga derecho de permanecer. Establezco que mi mente es un campo de batalla ganado por Cristo y que hoy planto en Él la semilla de verdades eternas que producirán frutos de libertad y paz. Dios interviene como el gran psicólogo, sanando las heridas del alma que dieron cabida a esas mentiras y reescribiendo mi narrativa interior con la tinta de su amor y su gracia. Profetizo que caminaré en una seguridad inquebrantable de mi valor en Cristo, que mis reacciones serán sanas, que mis decisiones serán sabias y que mi paz mental será un río caudaloso. Que se abran las compuertas del cielo para que una lluvia de revelación personal me empape, mostrándome la profundidad del amor del Padre por mí. Anuncio que la verdad me ha hecho libre y que permaneceré en esa libertad, rechazando toda recaída en viejos patrones de pensamiento. Y extiendo esta persistencia al área de mis hábitos y disciplinas personales. Declaro que mis hábitos se alinean con mi nueva identidad en Cristo. Rompo la inercia de la vieja naturaleza que me lleva a la pereza, a la gula, al desperdicio de tiempo, a la negligencia con mi cuerpo templo. Cancelo la tiranía de lo urgente sobre lo importante y elijo priorizar lo que edifica mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ordeno que mi tiempo, mis recursos y mi energía sean administrados con sabiduría celestial, como un mayordomo fiel del Rey. Establezco rutinas de salud, de estudio de la palabra, de ejercicio, de descanso, que glorifiquen a Dios. Profetizo que seré una persona disciplinada por amor, no por legalismo, ordenada por el Espíritu, no por el temor al hombre. Que se abra mi entendimiento para redimir el tiempo, porque los días son malos. Ahora dirijo mi clamor persistente hacia los frutos del Espíritu que deben ser evidentes en mi vida,
especialmente en las relaciones difíciles. Oh Dios, acude a librarme de la carne que quiere responder con ira, con rencor, con chisme, con orgullo herido. Apresúrate, Señor, a socorrerme en el momento de la provocación, dándome la gracia para responder con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Declaro que el fruto del Espíritu es mi nueva naturaleza y que puedo manifestarlo por su poder en mí. Rompo la reacción carnal automática y elijo la respuesta espiritual consciente. Cancelo el derecho al rencor y al deseo de venganza, y me someto a la justicia de Dios que dice: «Mía es la venganza, yo pagaré». Desato el amor ágape en mi corazón, incluso hacia quienes me han hecho daño. Un amor que decide buscar el bien del otro, aunque no lo merezca. Ordeno que mis palabras sean sazonadas con gracia, que mis acciones reflejen el corazón del Padre, y que mis actitudes sean humildes y serviciales. Establezco que soy un pacificador, un sembrador de paz, un instrumento de reconciliación. Dios interviene en mis conflictos, dándome sabiduría para resolverlos, humildad para pedir perdón cuando sea necesario, y fortaleza para perdonar de corazón. Profetizo que mis relaciones más difíciles se transformarán, que seré un agente de sanidad en medio de los conflictos, y que mi carácter maduro en Cristo será un testimonio poderoso que silenciará a los adversarios. Que se abra en mí una capacidad sobrenatural para amar lo difícil, para bendecir al que me maldice y para orar por el que me ultraja. Anuncio que el amor nunca deja de ser, y yo elijo nunca dejar de amar. Y en este caminar de perseverancia y fruto, no olvido la dimensión comunitaria. Declaro que necesito del cuerpo de Cristo y que me comprometo a ser una parte activa, sana y contribuyente. Rompo el espíritu de independencia orgullosa y de aislamiento autosuficiente. Cancelo la crítica hacia la iglesia local y elijo amarla, servirla y orar por ella. Ordeno que encuentre mi lugar en el cuerpo, que use mis dones para edificación y que reciba el ministerio de los demás. Establezco que soy un miembro sano, que se somete a los líderes, que honra a los hermanos, que cubre las debilidades y celebra los dones ajenos. Profetizo que mi iglesia local será fortalecida por mi presencia y mi servicio, y que juntos veremos grandes cosas de parte de Dios. Que se abran puertas de colaboración sincera, de unidad genuina y de avivamiento corporativo. Y así, con los pies firmes en la roca de la palabra, con el corazón ardiendo en adoración persistente y con la mente renovada en la verdad, me mantengo. No es un mantenerse pasivo, sino activo, guerrero, vigilante, fructífero. El clamor del Salmo 70 se ha convertido en el ritmo constante de mi corazón. Una dependencia urgente y confiada que sabe que mi Dios acude, que mi Señor se apresura, y que, mientras llega la manifestación total, yo permanezco firme, creyendo, amando, sirviendo y esperando. Porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Esta es la guerra espiritual de la perseverancia, y en ella soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y así llegamos al final de este viaje espiritual, a la orilla de un río de paz que fluye desde el mismo trono de Dios, habiendo navegado las aguas tumultuosas del clamor y la guerra espiritual con la certeza inquebrantable de que no hemos estado solos ni un instante. Cada palabra, cada decreto, cada grito de «Apresúrate, Señor», ha sido recogido por el viento del Espíritu y llevado directamente a la sala del trono, donde la gracia responde con un sí resonante. El Salmo 70, ese clamor urgente y poderoso,
no es solo un registro histórico de angustia, sino un escudo vivo para el alma de todo creyente que se atreve a confiar en la prontitud divina. Hoy hemos usado ese escudo, hemos blandeído esa espada de la palabra profética, y hemos visto cómo las tinieblas retroceden, cómo las ataduras se sueltan, y cómo se abre un camino de libertad ante nuestros pies. Pero este cierre no es el final de la batalla, sino la consolidación de la victoria. Es recordar, en la calma que sigue a la tormenta espiritual, que el Dios que acude a librar es el mismo que guarda, que protege, que cuida con celo infinito a quienes ponen en Él su confianza. Él no nos abandona después del rescate, nos adopta, nos guía, nos establece en un lugar amplio. La guerra espiritual basada en este salmo nos ha recordado nuestra autoridad en Cristo, pero sobre todo nos ha reafirmado la naturaleza de nuestro Dios, un Padre veloz, un guerrero poderoso, un refugio inexpugnable. Por eso ahora, desde este lugar de seguridad y esperanza renovadas, profetizo sobre tu vida una estación de paz sostenida, de gozo arraigado, de salud manifiesta y de provisión constante. Declaro que la urgencia de tu clamor ha generado una respuesta perdurable, que la libertad ganada hoy se convertirá en la herencia permanente de tu mañana, que el enemigo no podrá recuperar el terreno perdido, porque el león de la tribu de Judá ruge en tu defensa y ha plantado su bandera de victoria en tu corazón. Que tu casa sea un santuario de paz donde mora la presencia de Dios. Que tu mente sea un jardín de verdades florecientes. Que tu cuerpo sea un templo fortalecido por la vida divina. Y que tus finanzas sean un canal de bendición para el reino. Establezco que el Salmo 70 ha dejado de ser una plegaria desesperada para convertirse en tu himno de testimonio. Dios acudió a librarme, el Señor se apresuró a socorrerme, y aquí estoy, libre, sano, restaurado, contando lo que Él ha hecho. Ahora, camina en esa libertad. No mires atrás con temor, no avances con incertidumbre. El mismo que respondió a tu clamor urgente, caminará contigo a un paso sostenido, día a día, guiándote a aguas de reposo. Él es tu escudo espiritual, tu fortaleza, tu canción de salvación. Guarda esta palabra en tu corazón, repítela en los momentos de duda, créele a Dios por encima de cualquier circunstancia, porque Él es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. Y si este tiempo de guerra espiritual y liberación ha sido una bendición para tu vida, si has sentido la unción romper yugos y la paz de Dios inundar tu ser, te animo a que des like a este video y te suscribas al canal. No es un simple gesto digital, es una forma de afirmar tu fe, de decir amén a la palabra declarada y de asegurarte de seguir recibiendo cada día la palabra y la bendición de Dios que fortalece, anima y guía en el camino. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, ahora y siempre. Amén y amén.